Muy bien, nulidad en los negocios jurídicos, Cirito. ¿Qué era la nulidad? Cuando un acto tenía fallas desde su génesis, se podía anular. Es decir, volver a... ¿Qué es la nulidad? ¿Se podía anular? Claro. A ver, volvamos. Pero antes de la definición técnica de nulidad, ¿qué es la nulidad? Ubiquen la nulidad en un tema más genérico. Una sanción legal. Está bien. Un supuesto de ineficacia original. Un supuesto de ineficacia original. Entonces, a la nulidad la tenemos que colocar en un tema más general, que es la ineficacia de los negocios jurídicos. ¿Cuándo un acto jurídico es ineficaz? Traten de explicármelo fácil. Hagan de cuenta, yo no soy abogado, yo no entiendo nada. Ustedes me tienen que explicar cuándo un acto jurídico es ineficaz. Cuando no se consiguen los efectos, cuando no se producen los efectos que las partes querían en el principio. Perfecto, Ciro. Es decir, es ineficaz cuando ese negocio jurídico, ese acto jurídico no produce los efectos que las partes tuvieron en mira o en mente al contratar. Perfecto. Y recuerden algo también que es esencial, ¿no? Todo acto jurídico siempre produce consecuencias jurídicas. ¿Se acuerdan? 259 del Código Nuevo Civil y Comercial, viejo artículo 944 del Código Derogado. Recuerden que todo acto jurídico tiene como fin inmediato producir ¿qué? El nacimiento, la modificación o la extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Entonces, ¿cuándo es ineficaz el negocio jurídico? Y bueno, hay causas a veces que pueden ser originarias o pueden ser sobrevenientes que impiden que el acto jurídico concrete los efectos o las expectativas que las partes tuvieron en mira del contratado. Muy bien. También puede ser porque un contrato no cumple con los recaudos. A ver, ¿cuál sería el caso, Mati? Ahí. No sé, supongamos que se toma una audiencia. Sí. Y el secretario de la firma le hace nulo el acto. Vos estás hablando, por ejemplo, del acta de la audiencia. Claro. Y bueno, y ahí uno se tiene que preguntar, ¿cuáles son los requisitos esenciales de validez? Porque el acta de una audiencia, ¿es un instrumento público o un instrumento privado? Miren qué linda pregunta. ¿Público cuándo? Bien, muy bien. ¿Y cuál es uno de los principales requisitos? Esto también lo hablé en la comisión anterior, ¿no? Uno de los principales requisitos de validez de los instrumentos públicos, ¿cuáles son? La firma. Claro, ¿la firma de quién? Del funcionario público y obviamente de las partes. Si falta la firma, ¿qué ocurre? Y es nulo, pues nunca pasó. Es nulo porque nunca pasó. O sea, no, en realidad pasó, pero... Ahora vamos a ver, y esto yo creo que es un error del código. El código sigue hablando de actos como que el acto es nulo. Y la categoría de nulos y anulables no existe más en el código nuevo. Esa era una categoría que estaba en el código anterior, pero que no tenía trascendencia ya. Y se la ha sacado, se la ha extirpado del código, yo creo que correctamente, pero el código sigue hablando de acto nulo. Pero acá yo entiendo que el código habla de acto nulo como acto ineficaz, como acto inválido, no refiriéndose a la categoría esta que teníamos antes de actos nulos y anulables. Pero ojo que ahí tenemos una serie de confusiones, que ahora te las voy a tratar de aclarar, Mati. La clase pasada vimos que las ineficacias pueden ser de dos tipos. ¿Cuáles son? Originarias y sobrevinientes, o si ustedes quieren derivadas, o sobrevenidas, o funcionales, de acuerdo a la doctrina que sigue. ¿Cómo andas, Mateo? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia básica entre una ineficacia originaria y una ineficacia sobreviniente o funcional? Que en la originaria el efecto de la falla está con su propio nacimiento, con la propia celebración del acto jurídico, y en la sobreviniente o funcional, la falla o el efecto se da después de la celebración o durante su efecto. Perfecto. Puede ser que no se trate de una falla. Puede ser, por ejemplo, que se trate de un incumplimiento contractual. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di la clase pasada? Yo voy a comprar un auto de determinado color. Me garantizan por escrito que me lo van a entregar y cuando voy a buscar el auto me entregan de otro color completamente distinto. ¿Qué hay ahí? Un incumplimiento contractual. No es que es una falla, hay un incumplimiento contractual, no hay un vicio ahí, pero es una causa de ineficacia.
que me permite a mí resolver el contrato, dejarlo sin efecto. Ya vimos las distintas posibilidades, ¿no?, que se podían dar, charlando con la concesionaria, a ver qué puedo hacer, que me bajen el precio, que me den facilidad de pago, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían ejemplos o tipos o especies de ineficacias originarias? En donde la causa de nulidad está durante la celebración, nace durante la celebración del negocio jurídico. Franquito, en general, ese es un ejemplo, pero en general, ¿en qué temas, en qué especies de ineficacias? En la nulidad, por ejemplo. ¿La nulidad sería o respondería a este principio? ¿Sería un caso de ineficacia o un tipo de ineficacia originaria o estructural? Sí. ¿Por qué? Hay fallas o vicios desde el momento en que las partes otorgaron el negocio. Muy bien, Juliano. Entonces, la nulidad sería una causa de ineficacia originaria, porque en todos los casos de nulidad, la falla nace con la celebración del acto. O puede estar antes también, ¿no?, aunque se ponga de manifiesto durante la celebración. ¿Cuál sería otra especie? Esta es un tipo, la nulidad sería un tipo de ineficacia originaria. Otro tipo de ineficacia originaria, ¿cuál podría ser? Que es el supuesto más radical, es como la bomba atómica al acto jurídico. No. Ese sería otro supuesto de ineficacia. Muy bien, Juliano. ¿La inexistencia? Exactamente, Ciro, muy bien. La inexistencia del negocio jurídico. Esto no lo repitan en otras materias, les pido por favor. Y tampoco sean buchones del profesor de Derecho Civil que tuvieron. Esto es como tirarle la inexistencia, es como tirarle la bomba atómica al acto jurídico, porque arrasa completamente todo. Es una categoría más radical, más extrema, que no está regulada en nuestro Código Civil, pero por ejemplo, si yo hoy voy a un juzgado y presento un escrito en un expediente mío y me olvidé de firmarlo, si el juzgado o el juez comparte la teoría de la inexistencia del negocio jurídico, ¿qué va a decir? Que el escrito que yo presenté, ¿cómo es? No está sujeto a nulidad, es inexistente. ¿Por qué? Porque le falta un requisito esencial de validez como la firma. ¿Está claro? Otra idea que es de nulidad y se puede subsanar. ¿Estamos? Dentro de las ineficacias sobrevinientes o sobrevenidas o funcionales, ¿qué tipos tenemos? Que esto lo vimos en la clase pasada, ¿no? Esto para refrescar. Las 3 R. Roxana, Rocío y la otra, ¿cómo era? Que lo hemos llamado. Romina. Y Romina. Rescisión, revocación y resolución. También puede ser cumplimiento de la condición o del plazo, suspensivo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora sí, ¿cómo definimos a la nulidad? Técnicamente. Porque de esa definición vamos a extraer los caracteres. ¿Cómo la definimos? Sanción legal. Paramos ahí, Ciro. Sanción legal. ¿Por qué es una sanción la nulidad? Porque se le impone la ley. La impone la ley, pero ¿por qué es una sanción? No porque es legal. Román. ¿Qué es una sanción? Ustedes son estudiantes de abogacía. Un castigo. Un castigo. Podríamos decir que la sanción es la forma en que reacciona un ordenamiento jurídico ante conductas que lo han violado. Así reacciona, imponiendo una sanción. ¿Cuál, por ejemplo? La nulidad. Otra sanción. ¿Cuál es la sanción típica de nuestro derecho civil? El resarcimiento de... Claro, los daños y perjuicios, el resarcimiento de daños, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, esto es una sanción. ¿Por qué es legal la nulidad? Ahora sí, Román, ¿por qué es legal? Porque todos los supuestos de nulidad están comprendidos por la ley. Son dados por la ley. Explíquenle a la doctora que estamos grabando, doctora, así que quédese ahí, doctora, quédese ahí. Ahí está, siéntese ahí al lado del caballero, de Uday. ¿Qué era lo que me habías dicho? Estaba diciendo que es una sanción legal porque todos los supuestos de nulidad son dados por la ley. Están establecidos en la ley de una manera expresa o de una manera implícita, clasificación que vamos a abordar ahora. ¿Ok? Digamos que las causas de nulidad no nacen de la mente fecunda de los jueces, nacen de la ley, o porque están expresamente determinadas o porque el juez las extrae
haciendo un análisis de distintas normas al mismo tiempo. Como dicen los autores, ¿no? Del juego armónico de varias normas al mismo tiempo. Sanción legal. ¿Qué hace la nulidad con el acto? Hace que no produzca los efectos o las consecuencias jurídicas. Bien. Entonces, la finalidad de la nulidad o las consecuencias que produce la nulidad es tratar de que ese acto jurídico que tiene una falla o un defecto no produzca sus efectos normales o propios. ¿Y qué son los efectos normales o propios de un acto? Aquellos que las partes tuvieron en mira al contratar. Digamos, si yo me pregunto cuáles son los efectos normales o propios de un contrato de locación, ¿son los mismos que los efectos normales o propios de un contrato de concesión o de edición? No, cada contrato produce sus efectos determinados. Bueno, a esto se refieren los autores cuando hablan de los efectos normales o propios que el acto tendía a producir. Pero lo que hace la nulidad es tratar de evitar, porque esto no siempre se logra, ¿ok? Tratar de evitar que ese contrato produzca sus efectos normales o propios. Y acá viene la última parte de la definición. ¿Por qué hace esto la nulidad? ¿Qué es lo que existe en el acto? Un defecto, una falla. Un vicio, un defecto o una falla. Y esto es clave también. ¿En qué momento? En el momento de la celebración del negocio jurídico. Así que esto no lo olviden jamás. Siempre que estamos hablando de la nulidad de los negocios jurídicos, ese defecto, esa falla o esa imperfección nace durante la celebración del negocio jurídico. Ojo, hago una aclaración. Esa causa de nulidad puede ser anterior también a la celebración del acto. Pero ¿qué es lo importante? La manifestación de esa causa al momento de celebrar. Si yo estoy declarado incapaz o con capacidad restringida por una sentencia judicial, el juez me ha prohibido que yo realice un contrato de locación respecto de mi propiedad y yo lo llevo a cabo, se dice que la falla o la causa de nulidad es concomitante al momento de la celebración. ¿Qué es concomitante? Se da o se pone de manifiesto o nace durante la celebración del acto jurídico. Ahora, en el caso mío, yo ya estaba declarado incapaz. ¿Se entiende? ¿Se comprende esto? ¿Pero qué es lo importante? Bueno, está bien, estaba declarado incapaz, pero ¿en qué momento esa incapacidad se torna peligrosa? Cuando yo realizo el acto jurídico, que no puedo. ¿Vamos bien hasta acá? Pues siempre en este sentido, la nulidad es una causa de ineficacia originaria o estructural. Ahora bien, ¿qué distintas clasificaciones de nulidades conocen ustedes? Absoluta y relativa. Absoluta y relativa, esa es una clasificación. Otra, Expresas y virtuales. expresas y virtuales, Uday, muy bien. Expresas y virtuales, las virtuales también se denominan tácitas, perfecto. ¿Qué otra clasificación? Parcial. Total o completa y parcial. Y la última, que en realidad no está en el código hoy, es la que distinguía los actos nulos de los anulables. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque el código sigue hablando de actos nulos. ¿Está claro? Pero esta clasificación no existe más. Aunque yo entiendo que la comisión redactora siguió utilizando la palabra nulo como defectuoso o como inválido. Vamos a la primera clasificación. Nulidad absoluta y nulidad relativa. ¿Qué preguntas se tienen que hacer ustedes el día de mañana para tratar de encontrar en el caso puntual si la nulidad es absoluta o relativa? ¿Se afecta al orden público o a los intereses de las partes? La pregunta que se tiene, muy bien, Juliano, la pregunta que se tiene que hacer es ¿a quién tiende a proteger la sanción de nulidad en este caso puntual? Si la respuesta es la sanción de nulidad tiende a proteger intereses públicos, orden público, moral, buenas costumbres, ¿cómo va a ser la nulidad? Absoluta. Si por el contrario, la sanción de nulidad en ese caso puntual tiende a proteger intereses de determinada persona o determinadas personas, como decía Jean Vías hace muchos años, ¿no? Si la sanción de nulidad tiende a proteger intereses particulares, ¿cómo va a ser la nulidad? Relativa. Este criterio para distinguir la nulidad absoluta de la nulidad relativa parece sencillo, ¿no?
Si protege el orden público o intereses públicos, es absoluta. Si protege el interés de una o varias personas, es relativa. Vamos a poner ejemplos. Imaginemos que una persona bajo el influjo de una droga está privada de discernimiento, tiene el discernimiento afectado. Y en ese estado celebra un negocio jurídico. ¿Qué tipo de nulidad va a ser esa? Relativa. ¿Por qué? Estaba viciada la voluntad. ¿Por qué es relativa? Juliano, de nuevo, vos cerrá los ojos, pregúntate, ¿a quién demonios tiende a proteger la sanción de nulidad en este caso? A mi interés en particular, Y entonces la respuesta es, que protege el interés. ¿cuál sería el ejemplo que les acabo de poner? De alguien que consume drogas sin contrato Y en ese estado celebra un contrato. ¿Qué es lo que carecía? ¿Qué es lo que tenía afectado en el momento de celebrar el contrato? El discernimiento. Es decir, esa aptitud natural de comprender lo que se está haciendo y evaluar las consecuencias del acto. ¿No? ¿Cómo va a ser la nulidad? Relativa. ¿Por qué? Porque la sanción tiende a proteger al sujeto que está bajo el influjo de la droga. Vamos a otro ejemplo. Una persona que es víctima de su propio error, incurre en un error esencial. ¿Cómo tiene que ser el error para ser causal de nulidad hoy en día en nuestro sistema jurídico? ¿Qué dos requisitos debe reunir? De hecho, esencial y reconocible. Muy bien, Ciro. Imaginemos que yo incurrí en un error esencial, obviamente de hecho y reconocible. ¿Puedo articular la nulidad? Sí, aunque como yo les dije en la clase respectiva, es más fácil bajar un jabalí volador que lograr la declaración de nulidad por un error hoy. ¿Por qué? Primero por el tema de la reconocibilidad del error. Es decir, la persona con la cual yo contrato tiene que reconocer el error en mí, que esto tiene su origen en el Código Italiano de 1942. Y segundo, imaginemos que tenemos un error esencial y reconocible. Yo me equivoqué, lo demando a Juliano por nulidad. ¿Qué puede ofrecer Juliano al contestar la demanda? Negociar y decir, bueno, está bien, Nicolás me dice a mí, vamos a adecuar el contrato a lo que vos creías que tenías que celebrarlo. Y ese ofrecimiento automáticamente transforma la acción de nulidad en un reajuste, algo muy parecido a lo que ocurre con la lesión, ¿no? En un reajuste del contrato, y se acabó la nulidad por error. ¿Se comprende esto? Si antes era difícil ya, cuando el error tenía que ser esencial y excusable, hoy es prácticamente, es una apreciación personal, Por ahí me va a agarrar alguien que sepa de derecho, no como yo, y me diga, Nicolás, sos un burro, y yo lo voy a aceptar. ¿Está claro? Pero creo que el error está atravesando o está en un estado de muerte virtual, o un coma virtual. Y acá recuerdo lo que decía el maestro Guillermo Borda hace más de 40 años, ¿no? Que él estaba en contra de la teoría de los vicios de la voluntad. Bueno, ¿cómo va a ser la nulidad en el caso de error? ¿Por qué es relativa? Yo me equivoqué y contraté con Juliano. ¿A quién tiende a proteger la sanción de nulidad? A mí, que soy yo. Ahora, este nuevo requisito del error, que el error tiene que ser reconocible por la parte que contrata con el que se equivoca, ¿a quién tiende a proteger? A mí no. A la parte contraria a la que se equivocó. Recuerden que este nuevo requisito tiende a hacer más seguros los contratos y los negocios jurídicos, porque es mucho más difícil probar el error. Si no, cada uno podría decir, no, me equivoqué, vamos a desanudar el compromiso. Y no funciona así. Porque antes era excusable. Excusable, que también es difícil, ¿no? Excusable, acuérdense, cuando había habido razón para errar, ¿no? Yo había tomado todos los recaudos que el acto jurídico requería y a pesar de eso me había equivocado. Muy bien, vamos a otro ejemplo. Caso de dolo. ¿Qué requisitos debe reunir el dolo para ser causal de nulidad? Perdón, había dicho recién que el requisito de la reconocibilidad es que tiende a proteger a la parte que no incurrió en el error. Por supuesto. Por eso se incluye ese requisito. Que lo tenés incluso lo tenés en el Código Italiano hoy.
Y lo más loco, que esto fue una ponencia que se hizo allá en un Congreso Nacional de Derecho Civil en el año, no sé si fue 61 o 63. Creo que uno de los que lo propuso era Molinario, eran dos autores, en el 60 y pico. Y lo sacaron a patada, porque no estaba adecuado, todavía no estaba pensado. Vieron como las ideas que se van imponiendo a lo largo del tiempo. Del 60 y pico hasta el 2012, en donde se hizo el anteproyecto. ¿Cuántos años pasaron? Yo les pido a ustedes que me ayuden porque yo soy un burro en matemáticas. Del 60 y pico al 2012, ¿cuánto pasaron? 50 años. Fíjense que pasaron 50 años y finalmente se plasmó esa teoría minoritaria de estos dos juristas extraordinarios de la República Argentina, ¿no? Es como a veces el germen de las ideas necesita un tiempo para poder florecer a lo largo del tiempo en la construcción jurídica de un país. Muy bien. En el caso del dolo, ¿cuándo el dolo es esencial? Cuando es grave, cuando es la causa por la que se firmó, cuando es causa más importante. Bien, ¿y cuál es el requisito negativo que no se debe dar para que se pueda iniciar? Bien, que no exista dolo recíproco. Tenemos un caso en donde mi voluntad está afectada por el dolo tuyo, Ciro, me engañaste. ¿Puedo iniciar la acción de nulidad? Sí. La inicio y gano el juicio. ¿La nulidad es absoluta o relativa? ¿Por qué? Porque te protege a vos, protege tu interés. Exactamente, protege el interés de una persona que en este caso es la víctima, que soy yo. ¿Sí? Sí. Tenemos un contrato con un objeto inmoral o con un objeto imposible, jurídicamente. Objeto, elemento de los negocios jurídicos, ¿no? ¿Cómo es la nulidad? Absoluto. Sí, ¿por qué? Porque va en contra de la moral, ¿no? De la ley. El orden público, que va a incluir la moral y la buena fe y los principios. Si yo no cumplo con una forma solemne, acuérdense los actos jurídicos cómo se clasifican en cuanto a las formas. Formales solemnes, o ad solemnitatem, formales no solemnes, o ad probationem. Es relativa porque se puede confirmar o seguir el procedimiento. Esperá. ¿Qué diferencia hay entre un acto jurídico formal solemne y un acto jurídico formal no solemne? Clasificación de los negocios jurídicos. Que no solemne no sigue la forma de proceder dispuesta por la ley. ¿Y en el no solemne? No solemne. ¿Y en el solemne? En el solemne se exige para la validez del acto determinadas formas. Entendamos algo, Juliano. Tanto el solemne, o ad solemnitatem, como el no solemne, o ad probationem, son actos jurídicos formales. ¿Por qué son formales los dos? Porque la ley nos dice, nos impone una forma para celebrar el acto. Por ejemplo, escritura pública. La compra y venta de un terreno, de un departamento, de una casa, ¿es un acto formal o no formal hoy en la República Argentina? Lo van a ver en contratos, Civil 3. ¿Es un acto formal o no formal? Formal. Es formal. ¿Es solemne o no solemne? Digamos, la forma, escritura pública, ¿está impuesta para la validez del acto o para la prueba del mismo? No, para la validez. Vamos entonces a la teoría. Yo te compro un terreno tuyo, Román. Hacemos un boleto, un instrumento privado. No escrituramos. ¿Hay nulidad del contrato? Igual, el boleto de compra-venta no es distinto en sí al contrato. El boleto es el instrumento, es un instrumento privado. Es el contrato el boleto también. Claro, pero yo tenía entendido que el boleto de compra-venta es como una promesa. ¿Qué te dice la ley? Yo te compré el terreno, Román. Ya lo tengo, ya te lo pagué. Ya lo tengo el terreno. Te lo pagué. Falta escriturar. Se tienen que realizar por escritura pública. No lo realizamos por escritura pública. La pregunta es, ¿vale el contrato o está sujeto a nulidad? El contrato es válido entre las partes, pero es inoponible a los terceros. ¿Hasta cuándo? Hasta que no se cumpla con la forma que establece la ley. Que en este caso la forma es ad probationem. Porque si fuese para la solemnidad del acto, el acto sería de nulidad absoluta. ¿Se entiende? Cuando la forma es ad solemnitatem, la forma se impone como para constituir, para darle validez al acto. Ejemplo, la donación de un bien inmueble. Ejemplo, la donación de un bien inmueble o la donación de rentas periódicas o vitalicias.
El matrimonio. El matrimonio celebrado ante el jefe del registro civil es un acto jurídico formal y solemne. ¿Se entiende esto? Y acá la pregunta es, si yo no cumplo con la forma solemne, automáticamente hay nulidad absoluta o inexistencia para aquellos que siguen la teoría de la inexistencia. ¿Se comprende esto? ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con el objeto, defectos en el objeto, origina una nulidad absoluta. ¿Estamos? Bueno, esto parece fácil, diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Pero lo que es interesante ahora, ver en la práctica cuáles son las diferencias puntuales entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa, que a eso me voy a abocar ahora. ¿Ok? Vamos a ver que en 3 temas puntuales vamos a ver las diferencias en los fallos de jurisprudencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa. ¿Cuáles son los 3 temas? Prescripción de la acción de nulidad, confirmación del acto jurídico, y esto anótenlo porque si no llego tienen que estudiarlo para el parcial, y sujetos legitimados o facultados para iniciar la acción de nulidad. 3 temas que ahora a continuación los empiezo a desarrollar. ¿Ok?